Gloria a Dios. Buenos días a todos. Esta es una mañana muy bendecida por nuestro Dios, porque una vez más la tormenta ha pasado. Y una vez más Dios libra nuestra tierra de una tormenta o ciclón devastador. Amén. Y eso solamente lo puede hacer nuestro Dios, quien es el Señor de la naturaleza, quien es el Señor de los vientos. Hay personas que cuando observan un ciclón, un huracán, comienzan a reprender al diablo. Yo quiero que tú entiendas que el diablo no tiene dominio ni poder sobre la naturaleza. Quien tiene poder y dominio sobre lo creado se llama nuestro Dios. Él es el Señor de los vientos. Él es el Señor del mar. Por eso en una ocasión se levantó una tempestad, porque es natural que se levanten tempestades. Eso forma parte del ciclo mismo de la naturaleza. Pero en una ocasión se levantó una tempestad y la barca se estaba hundiendo. Los discípulos estaban observando que mucha agua se estaba introduciendo en la barca y Jesús estaba durmiendo. ¿Cómo estaba Jesús? Durmiendo. Y de repente los discípulos despiertan al maestro y le dicen al maestro: sálvanos porque perecemos. Y la palabra afirma que él se levantó y le habló al viento y le habló al mar y le dijo: cállense. Y dice la palabra que inmediatamente se hizo bonanza, hubo calma. Y los discípulos, sorprendidos y perplejos, dijeron: ¿y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén. Así que dígale al que está a su lado: Él es el Señor de los vientos. Dígale al que está a su lado: Él es el Señor del mar. Y el viento y el mar le obedecen. Así que la próxima vez que usted vaya a orar para que Dios cambie las cosas, no piense que es el diablo que está mandando eso. No. Eso forma parte del ciclo mismo de la naturaleza. Porque la gente tiende a darle demasiado poder al diablo. Un poder que él no tiene. Dígale al que está a su lado: no engrandezca tanto el reino de las tinieblas. Porque la palabra dice que fueron despojados. Hello. Dígale al que está a su lado: los principados, las potestades. Yo no sé, pero como que me siento ahogado con el sonido. Gloria a Dios. Ahora sí. Los principados, las potestades, los gobernantes de las tinieblas fueron exhibidos públicamente. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Exhibido públicamente. Eso significa que cuando un ejército vencía a otro, lo amarraban con cadenas y con grillos y lo paseaban por la ciudad. Mostraban su vergüenza. Hello. El ejército ganador llegaba a la ciudad con la victoria en la mano y llegaba con los prisioneros de guerra. Gloria a Dios. Y con el ejército cautivo, el ejército enemigo venía cautivo, desarmado, deshabilitado. Muchos morían en el campo de batalla, pero los que quedaban vivos eran exhibidos públicamente en la ciudad. Y había regocijo en la ciudad por la victoria que ese ejército obtuvo. Los principados, las potestades, los gobernantes de las tinieblas fueron exhibidos públicamente en la cruz. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Cuántos están entendiendo eso? Porque Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Al final vamos a
tomar las ofrendas, pero yo quiero hablarle sobre un tema bastante glorioso, el cual hemos estado desarrollando todo este año, durante todos estos meses, y estamos hablando acerca de los secretos de la fe. Usted dirá, pero ¿hasta cuándo, pastor, estaremos desarrollando este tema? Es que en este tema hay mucha tela por donde cortar. Mientras más yo investigo, mientras más yo busco, mientras más yo leo, más revelación el Señor nos da acerca de este tema. Y esta es la enseñanza número 16. La enseñanza número 16 sobre esta misma serie, los secretos de la fe. Y hoy vamos a hablar sobre 7 pasos hacia la clase más elevada de fe. Dígale al que está a su lado, 7 pasos hacia la clase más elevada de fe. Es importante que tú entiendas que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Esa sangre que el Cordero derramó juega un papel determinante para todos nosotros. Y es por la sangre del Cordero y es por la palabra de nuestro testimonio que nosotros vencemos a Satanás. Somos liberados por la sangre de Cristo. Dígale al que está a su lado, somos liberados por la sangre de Cristo del poder de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Eso es bien importante que usted lo tome en cuenta. De manera que durante todos estos días, semanas, meses, hemos estado desarrollando este tema sobre lo que es la fe, porque en este tiempo tan difícil en el cual muchos han perdido sus empleos y están en estado depresivo, en este tiempo de tantas dificultades donde la economía en muchos lugares ha colapsado, ahora mismo se está hablando de una crisis global. Escuche esto, se está hablando ahora mismo, está en el tapete, se está hablando acerca de una crisis global, no solo en los Estados Unidos, sino en Europa. O sea, lo que viene es algo devastador. Se está hablando sobre esa crisis global. Los países pobres en muchos lugares del mundo están mucho más empobrecidos después de esta pandemia. Hay personas que han perdido su casa. Hay personas que han perdido su auto porque no han tenido forma de seguir pagando la cuota en el banco. Hay personas que ahora mismo están siendo sometidas a la justicia por falta de pago. Hay personas que están ahora mismo en un callejón sin salida, no encuentran qué hacer porque la crisis ha golpeado la puerta de su casa. De manera que hemos tenido a bien hablarle a la gente acerca de lo que es la fe. Y esta palabra no solo se queda aquí en Barahona y en 4 paredes. Esta palabra está llegando a muchas naciones. Esta palabra está llegando a mucha gente. Hay mucha gente que está siendo liberada de las deudas. Hay mucha gente que está siendo liberada de la crisis. Porque una palabra que tú recibas en fe y la recibes en tu espíritu puede transformar tu vida por completo. Una palabra puede elevarte a nuevos niveles de fe, nuevos niveles de revelación. Así que hemos diseñado esta serie con varios propósitos. Los cuales hemos estado desarrollando durante todos estos meses. Y ya hemos cubierto muchas de las cosas que vamos a hablar en el día de hoy. Pero hoy le voy a hablar acerca de esas mismas cosas, pero se las voy a transmitir de forma resumida y junta. Porque el Señor quiere que tú prosperes. El domingo antepasado, que me tocó enseñar la palabra, estuvimos hablando que Dios es un Dios de prosperidad.
que los pensamientos que Dios tiene para ti no son pensamientos de mal. Hay gente que todo el tiempo con sus labios lo que vive es declarando la derrota y el fracaso. A esa no la está usando Dios, a ese no lo está usando Dios, a ese lo está usando el diablo, porque el diablo vino a matar, el diablo vino a robar y el diablo vino a destruir, pero Jesucristo vino para que tenga vida eterna y la tenga en abundancia. Jesucristo vino para prosperarte, para bendecirte. Amén. Tú no has visto esa clase de profetas que todo el tiempo lo que están ahí profetizando de gracia, juicio, condenación, y ellos se ponen contentos cuando tú fracasas. Entonces, ¿qué clase de hombre tú eres? ¿Qué clase de mujer tú eres? Hay mucha gente que se goza por el fracaso de otros, incluso lo celebra en lo más profundo de su corazón. Que el pastor fulano haya fracasado, dicen: yo sabía que él iba a fracasar. Como que se goza, se jactan. Y eso no es de Dios. Dígale al que está a su lado: eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Hay gente que le prestan su lengua al diablo. Hay gente que le prestan su lengua a los demonios. Esos no son los pensamientos que Dios tiene para ti. ¿Tú crees que Dios te va a traer a su reino para que tú vivas una vida de sufrimiento? ¿Usted cree que Dios te va a traer a su reino para que tú vivas toda una eternidad en un desierto sin salir del desierto? ¿Tú crees que Dios te va a traer a su reino para que todo el tiempo tú vivas en escasez? ¿Tú crees que Dios te va a traer en su reino para que todo el tiempo tú vivas una vida triste y amargada? ¿Tú crees que ese es el diseño de Dios para ti? Si tú crees eso, entonces tú estás viviendo otro evangelio, porque eso no es lo que es el evangelio. El evangelio no anuncia eso. Incluso la palabra dice que el evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Amén. Y esta palabra es para que usted reciba los códigos, es para que usted reciba el conocimiento necesario para que te mantenga en victoria y para que declare la victoria sobre Satanás y sus demonios. Satanás no podrá vencerte. Él tratará de vencerte usando argumentos, pero no podrá vencerte. Amén. Tiene que estar preparado para lo que viene en el futuro. Y a través del poder de la palabra, usted tiene que estar listo para enfrentar las emergencias que vienen. Dígale al que está a su lado: tiene que armarte de la palabra para enfrentar las crisis globales que vienen, para enfrentar las emergencias que vienen. Pero si usted no está en la palabra, entonces usted va a recibir demasiadas cosas funestas y negativas. Por eso es importante que usted entienda, número uno, porque son 7 pasos para la clase de fe más elevada. Y hoy vamos a ver nada más 2 pasos de 7. De 7 pasos, vamos a ver hoy 2 pasos porque es demasiado extenso y no quiero, ¿verdad?, extenderme mucho. Vamos a ver 2 pasos. Y el primer paso es la integridad de la palabra de Dios. Ese es el primer paso. 7 pasos para la clase de fe más elevada. Primer paso, debemos entender que la palabra de Dios es íntegra en sí mismo. Lo primero que necesitamos saber es que la palabra de Dios es realmente lo que dice que es. La palabra de Dios declara ser lo que dice que es, porque la palabra de Dios es una revelación de Dios a nosotros. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de Dios hablándonos a nosotros. Dios hablándonos a nosotros en este momento. Dios hablándonos a nosotros en el ahora. La palabra de Dios, la Biblia, no solamente es un libro del pasado. No solamente es un libro que habla acerca del futuro. Es también un libro que habla acerca del presente, del ahora.
Y este libro tiene el aliento de Dios. Cuando hablamos acerca de la palabra inspiración, porque toda la escritura fue inspirada por Dios, la palabra inspiración es la palabra teleo, que significa exhalar aliento, dar aliento. Y la palabra de Dios es la inspiración de Dios. El Señor exhaló de su aliento para bendecirnos a nosotros con su palabra, porque Dios envió su palabra para librarnos de la ruina, de la pobreza y de las enfermedades. Dígale al que está a su lado: Dios envió su palabra para librarnos de toda ruina. De toda ruina. De manera que este libro llamado la Biblia tiene el aliento de Dios. Este libro está habilitado por Dios. Este libro tiene un mensaje inspirado por Dios. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Yo sé que usted lo ha leído, porque la escritura, la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La traducción de Mofa acerca de este versículo, esta es una traducción en el inglés, y esta traducción dice así: porque la palabra de Dios es una cosa viviente. Escucha esto. La palabra de Dios, dicen los anglosajones, es una cosa viviente. La palabra de Dios es viva, pero solamente se hará viva en nosotros, solamente se hará viva en mí, solamente se hará viva en ti o para ti cuando la uses y cuando tú actúes en ella. ¿Están entendiendo eso? Así que nosotros podemos observar que el primer paso hacia la clase más elevada de fe es aceptar y entender la integridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es de gran importancia. Hay personas que tratan de hablar siempre de sus propios pensamientos, ideas y criterios. Algunas veces las personas piensan que Dios no le da mucha importancia a lo que su palabra dice. Algunas personas piensan que lo que ellos dicen tiene más relevancia o más importancia que lo que la palabra dice, y no es así. Porque hay gente que en sus enseñanzas, hay gente que en sus prédicas resaltan más sus propios pensamientos, sus propias palabras rebuscadas, sus propias ilustraciones, que lo que la palabra de Dios establece. Y eso es un graso error. Hello. Algunas personas piensan que Dios no le está hablando a ellos a través de la palabra, porque ellos piensan que solamente Dios habla a través del don de lenguas, o a través del don de interpretación de lenguas, o a través del don de profecía. Y ellos piensan que esa es la única forma o manera en que Dios puede hablarnos. Y es verdad que Dios usa el don de profecía, y es verdad que Dios usa el don de lengua y el don de interpretación de lenguas, ¿verdad? Pero estos dones no sobrepasan la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado: estos dones no están por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios viene primero. Diga: la palabra de Dios está primero. Estos dones orales de inspiración, estos dones orales inspiracionales, sin duda confirman lo que la palabra dice. Pero si el don o la palabra profética no confirma lo que la Biblia dice, entonces no está hablando Dios. Hello. Porque los dones espirituales deben estar siempre en armonía, deben estar siempre en línea
con lo que la palabra de Dios establece. Pero si esos dones, cuando se manifiestan, están diciendo cosas que van en contra de la palabra, entonces lo que se está diciendo no viene del Espíritu Santo. El que está hablando no está hablando por el Espíritu Santo, sino que está hablando por su propia cuenta. Está hablando con sus propios pensamientos. ¿Están entendiendo eso? Porque toda palabra viene para confirmar lo que ya Dios ha dicho de ti. Y lo que Dios ha dicho de ti está en su palabra. ¿Están entendiendo? Así que no te dejes confundir con gente loca que anda por ahí hablando sus propios pensamientos, diciendo y decretando sus propias ideas. Eso no funciona así. Dios usa la palabra profética, Dios usa los dones espirituales, pero siempre los usa en armonía con su propósito. Y su propósito está plasmado en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Por eso a mí me gusta juzgar la profecía. Toda profecía que a mí se me da, por más buena que parezcan, por más linda que parezcan, por más hermosa que parezcan ser, yo la juzgo con la palabra. Todas estas cosas hay que juzgarla a la luz de la palabra de Dios. Amén. Porque hay gente que tratan de hacer también que la palabra de Dios diga lo que no ha dicho. Hay gente que tratan de torcer las escrituras para hacer que la Biblia diga lo que no está diciendo. Y eso se llama herejía y apostasía. Un hereje es aquel que trata de ponerle a la palabra, y un apóstata es aquel que le quita a la palabra. Tanto el hereje como el apóstata lo que hace es que trata de forzar las escrituras para acomodarla a sus propios pensamientos y a sus propias conveniencias. Y eso es muy peligroso. Es por eso que yo soy un predicador que enseño la Biblia. Biblia abierta. Cada quien tiene que tener su Biblia abierta para yo no enseñarle algo que esté fuera de las escrituras. Porque a nosotros el Señor nos va a pedir cuenta por lo que enseñamos. ¿Usted cree que no es así? A todo pastor, a todo predicador, el Señor le va a pedir cuenta. ¿Por qué tú enseñaste eso? ¿Por qué tú predicaste eso? ¿Y quién te dijo que yo dije eso? ¿Quién te formó de esa manera? Todo lo que salga por nuestros labios, dice la palabra que nos van a pedir cuenta. Dice la palabra: de toda palabra ociosa daremos cuenta. Una palabra ociosa es una palabra que no está en las escrituras, que no compagina con la escritura, que no armoniza con las escrituras. Así que diga conmigo: de toda palabra ociosa vamos a tener que dar cuenta. Amén. Así que dígale al que está a su lado: la palabra tiene mucho más valor que tus propios pensamientos. Así que no le quite valor a la Biblia. Hay predicadores, hay personas que enseñan que le están quitando el valor a la Biblia y duran 1 hora predicando y enseñando y nada más citan 2 versículos bíblicos. ¿Cuántos han visto eso? 1 hora de mensaje. Y cuando usted lo analiza después, con el oído analítico, te das cuenta: pero ven acá, pero no predicó de la Biblia. Todo lo que dijo es bueno, pero es palabra de pensamiento humano. Es una palabra que te inspira, es una palabra que te motiva, pero que no te transforma. Porque lo único que transforma y cambia se llama la Biblia. Se llama la palabra. Se llama la palabra. Dígale al que está a su lado: no le quite el valor a la palabra. Dígale: no le robe su valor a la palabra. Tiene que caminar y aceptar la palabra y caminar a la luz de la palabra. Debemos creer lo que la palabra dice. Debemos aceptar los pensamientos de la palabra, no tus propios pensamientos, porque tus pensamientos se pueden equivocar. Desde que tu pensamiento no esté en armonía con la palabra, pues es una palabra ociosa. Es un pensamiento inicuo. Ahora, cuando tus pensamientos están en concordancia, están en armonía con la palabra, pues ya no son tus propios pensamientos, sino los pensamientos de Dios a través de su palabra. Entonces, cuando comenzamos a estudiar la palabra,
que es la luz de Dios, y comenzamos a aceptar esta palabra como la luz, nos vamos a sorprender de las cosas que Dios va a hacer. Nos vamos a sorprender, nos vamos a quedar perplejos y vamos a decir: wow, yo no sabía que Dios era capaz de bendecirme de esa manera. Wow, yo no sabía que Dios era capaz de abrirme esa puerta. Y vamos a comenzar a gozarnos. Amén. Debemos aceptar la palabra tal y como es. Hay muchas personas que están creyendo en un montón de cosas que la Biblia no dice. Incluso a mí me enseñaron muchísimas cosas en mi adolescencia que la Biblia nunca ha dicho. Y luego yo tuve que agarrar todas esas cosas y tirarlas en una zona llamada zona de reciclaje. Yo me tuve que liberar de todos esos conceptos, de todos esos pensamientos de hombre, doctrina de hombre. Yo tuve que liberarme y echar eso en el zafacón, porque eso no me colaboraba con mi vida espiritual. Al contrario, me llenaba de prejuicios, me llenaba de prepotencia, me creía más santo que todo el mundo. Me creía una persona súper especial. Los demás estaban perdidos y extraviados y eran seres inmundos, y el único santo era yo, el inmaculado, el que no podía pecar ni siquiera con un pensamiento. Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y es cierto, la palabra lo dice: sin santidad nadie podrá ver al Señor. Pero es que nos los enseñaban de una forma diferente. Era que nosotros nos veíamos más santos que todo el mundo. ¿Te das cuenta? Y al vernos más santos que todo el mundo, ya para ese tipo de personas, los demás están extraviados y están perdidos. Y la Biblia dice que esto es por gracia. La Biblia dice que la salvación es un don de Dios. La palabra dice que esto no es por obra para que nadie se gloríe. La palabra dice que esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De Dios que tiene misericordia. Amén. Luego yo me pregunté: pero ¿cómo yo pude ser capaz de creer en tantas basuras? ¿Cómo yo pude ser capaz de creer tantas cosas que no estaban en las Escrituras? Tuve esa experiencia. Y por muchos años me sentí una persona vacía, que no le encontraba mucho sentido a lo que yo estaba estudiando, que a lo que yo estaba escuchando. Yo escuchaba una cosa y en la Biblia entonces encontraba otra. Y era un dilema permanente, un dilema permanente. Había algo que estaba luchando dentro de mí, porque en la iglesia yo recibía una enseñanza que yo pensaba que era una enseñanza alineada a la Biblia. Pero cuando yo comencé a profundizarme en la palabra de Dios comenzó a darme luz. Y entonces me di cuenta que yo estaba creyendo en un montón de cosas que no tenía asidero en la Biblia, no tenía asidero en la palabra de Dios. Y hoy en día eso está pasando con muchas personas. Entonces, cuando tomé el paso de romper con esos argumentos de hombre, cuando decidí dar el paso de romper con esos pensamientos de hombre, entonces le pude ganar la batalla al enemigo en la mente, porque se produce una batalla tremenda, una batalla terrible entre lo que yo creo y lo que me enseñaron, y entre lo que la palabra afirma y dice. Entonces dígale al que está a su lado: para creer realmente la palabra de Dios, tenemos obligatoriamente que irnos en contra de ese sistema de enseñanza. Amén. Dígale al que está a su lado: atrévete a dar el paso si está en ese dilema.
Gracias a Dios que en esta iglesia siempre le hemos enseñado a la gente lo que la Biblia dice, lo que la palabra dice. La Biblia dice, no Kelvin Figuereo dice, la Biblia dice. Y le cito a la gente lo que la Biblia dice, porque ahí es que está la victoria. Lo que va a transformar a la gente no son mis propios pensamientos. No. Lo que va a transformar a la gente se llama la palabra. Yo tomé la determinación hace muchos años, hace más de 25 años, yo tomé la determinación de seguir la palabra. No seguir pensamiento humano, no seguir pensamiento de hombre. Yo sigo la palabra, yo me identifico con la palabra, yo predico la palabra, yo hablo la palabra y yo vivo la palabra. Y ese es el primer paso hacia la clase de fe más elevada. Porque la palabra es la generadora de la fe. La generadora de fe es la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Y el segundo paso de 7 pasos, le voy a dar 2 pasos nada más hoy, porque quiero darte esto como con cucharita, como cuando un bebé se está alimentando. Amén, amén, amén. Quiero darte esto con cucharita. El segundo paso es nuestra redención en Cristo. El segundo paso para la clase de fe más elevada es nuestra redención en Cristo. Necesitamos, número 2, saber en realidad cuál ha sido nuestra redención en Cristo. Amén. Y yo quiero enseñarte esto no como doctrina. Yo quiero enseñarte esto no como filosofía o como algún tipo de credo. No. Yo quiero enseñarte esto por el rema que yo he recibido acerca de estas cosas. El Señor me ha inspirado a hablarte acerca de lo que Cristo logró a nuestro favor en la cruz del Calvario. Dice que nos otorgó eterna redención. No una redención del momento, no una redención de un tiempo determinado. No. Dice que nos otorgó eterna redención. La palabra redención es la palabra lutrón. La palabra redención es la palabra agorazo. La palabra redención es la palabra hexagorazo, que significa liberación mediante el pago de un precio. Cristo Jesús pagó el precio, derramando su sangre en la cruz del Calvario, y nos otorgó a nosotros eterna redención. Diga: yo soy redimido por la sangre de Cristo. He sido redimido por la sangre del Cordero de Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que al Señor liberarnos, le quitó a Satanás y al reino de las tinieblas el poder que tenía sobre nosotros. Y no quiero que diga amén muy rápido, quiero que usted entienda eso en su espíritu. ¿Qué significa la palabra redención? Mira lo que significa. Es cuando tú eres prisionero del ejército enemigo, y tú estás como prisionero en la celda más oscura y más espantosa, y no hay manera, humanamente hablando, de que tú salgas de allí. No hay manera, humanamente hablando, de que tú salgas de ese abismo. Y de la única forma que usted puede salir de ese abismo es que alguien tome tu lugar y pague tu condena. Es que alguien tome tu lugar y pague tu condena. Pero no es un pago cualquiera. No es agarrar 5 ciclos de platas. No es agarrar 10,000 dracmas. No es agarrar 20 millones de dólares y pagar tu sentencia. No. El pago que se exigía era la propia vida de la persona que va a tomar tu lugar.
No sé si usted me está entendiendo. De manera que el que te va a liberar de ese lugar tiene que amarte demasiado. Tiene que amarte tanto que tiene que dar su propia vida. Amasamalaitinalanda Ramanda. Tiene, ay, ay, ay. Es por eso que yo no puedo fallarle a Él, porque lo que Él ha hecho por mí ha sido muy grande. Lo que Él ha hecho por nosotros ha sido muy grande. Y Masanda quita la rabasaya. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros estábamos, dice la palabra, en un reino conocido como el reino de las tinieblas. Y para Él sacarnos de ese lugar tan oscuro, tenía que tomar nuestro lugar. Tenía que ofrecer su propia sangre. No cualquier sangre, no la sangre de un cordero, no la sangre de un macho cabrillo, porque esto era fácil hacerlo. No, era su propia sangre. Era tomar el lugar. Eso es lo que significa la palabra redención. Liberación mediante el pago de un precio. ¿Pero qué precio? Su propia vida. Entonces nosotros, ¿dónde estábamos? Estábamos en el calabozo. Estábamos en la celda oscura. Una celda bastante tenebrosa. Y allí Cristo se presentó. Se presentó vivo. Se presentó sin defecto. Se presentó sin enfermedades. Se presentó santo, inmaculado. Él no tenía culpa de nada. Él era inocente. Por eso la palabra le llama el cordero inmolado. Él era inocente, completamente inocente. Pero ¿sabe qué dijo Él? Yo iré, me presentaré y tomaré el lugar de ellos. Tomaré el lugar de ellos. Tomaré el lugar de ellos. Y se presentó allí. Y se convirtió en nuestro sustituto perfecto. Abrieron aquella celda bastante oscura. Llegó la luz a la celda. Rompieron nuestros grillos. Rompieron nuestros cepos. Y milagrosamente nos otorgaron redención. Dijeron: alguien ha venido y ha pagado el precio por ti. Eres libre. Porque alguien pagó el precio. Te sacaron de esa celda oscura y metieron al que murió por ti en la cruz. En la celda oscura se metió por ti el que murió en la cruz. Es por eso que yo lo amo tanto. Nada en esta vida puede sustituirlo, nada. Ni fama, ni riqueza, ni recurso. Nada podrá sustituir en quien yo he creído. Nada podrá sustituir al Dios que yo he creído. ¿Y sabe qué hizo? Nos otorgó eterna redención. Y nosotros salimos de allí. Nadie podía tocarnos. Ningún principado que estaba allí en el reino de la tiniebla podía tocarnos. ¿Por qué? Porque el intercambio fue legal. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Ahí no hay trampa. Ahí no hay carta entre las mangas. No, todo fue hecho de forma legal. Y nosotros salimos, los principados nos estaban mirando, las potestades nos estaban mirando, los dientes le estaban gruñendo, pero no podían hacer nada porque fueron inhabilitados. No sé si usted me está entendiendo en el día de hoy. Fueron inhabilitados. Fueron inhabilitados. Los demonios fueron inhabilitados. Eso es lo que significa la palabra redención. Se lo ilustré de esta manera para que entienda lo gloriosa que fue nuestra redención. Y es por eso que la Biblia dice en Colosenses, abra su Biblia conmigo en Colosenses, capítulo 11, versículo 12 hasta el 14. Ahora usted va a entender mucho mejor Colosenses 11. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 14. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Con gozo. Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, porque salimos de esa cárcel
para participar de la herencia, del calabozo al trono. Oye esto, del calabozo al palacio. Y dice Pablo, por eso yo me gozo y le doy gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Qué maravilloso es que Cristo nos haga partícipe de su herencia. Porque no solamente nos sacaron del calabozo mediante la redención, sino que nos perdonaron todos los pecados. Pero no solamente nos perdonaron todos los pecados, sino que nos hicieron partícipe de su herencia. Y para ser partícipe de la herencia de Cristo, primero hay que convertirnos en familia de Cristo. Y para ser familia de Cristo hay que ser hijo de Dios. Hay que ser hijo de Dios. Qué maravilloso es eso. Qué maravilloso es que nos hayan hecho partícipe de la herencia de Cristo. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La palabra griega traducida potestad aquí quiere decir autoridad. Ya el reino de las tinieblas no tiene autoridad sobre nosotros. Entiende esto, por favor, gente que en el reino sigue diciendo, ay, el diablo me está estrujando. El diablo me está golpeando. Satanás se metió en la casa. La Biblia dice lo contrario, ya no tiene autoridad sobre ti. Lo que pasa es que muchos se acercan a él. Y al acercarse al diablo, entonces tú pierdes la autoridad. Y si pierdes la autoridad, hasta galleta el diablo te da. Hello. Pero si usted mantiene su posición de hijo, Satanás nada tendrá en ti. Satanás nada tendrá en ti. Fue lo que Jesús le dijo al diablo. El diablo nada tiene en mí. Porque ha perdido la autoridad. Lo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la autoridad de las tinieblas. Nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Esto se refiere al reino de las tinieblas. Nota también que la palabra librar es una palabra sumamente interesante, porque dice, el cual nos ha librado. El versículo 14 nos dice cuál fue el precio de esa redención. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. El precio fue la sangre de Cristo. Por eso, el que abusa de la gracia pisotea la sangre del pacto. Y pisotear la sangre del pacto significa menospreciar lo que Dios ha hecho por ti. Y cuando una persona menosprecia lo que Dios ha hecho por ella, se convierte en un profano. Por eso hay mucha gente que son profanas en el reino de Dios. Son malagradecidas. Después que Dios comienza a prosperarlo, después que Dios comienza a bendecirlo, se olvidan de Dios. Y por eso vuelven a fracasar y vuelven a perderlo todo. ¿Usted cree que los pecados no tienen su consecuencia? Sí, la tienen. Hay gente que lo han perdido todo. Lo dice la Biblia, el hijo pródigo lo perdió todo. Malgastó todo lo que tenía. Gracias a Dios que al final reflexionó y Dios lo restauró. Hello, pero hay gente que son malos agradecidos. Dios comienza a prosperarlo. Dios comienza a hacerlo gente. Oye, a hacerlo gente. Literalmente vienen al reino de Dios con una mano adelante y una mano atrás, y por encima de eso endemoniado vienen, endemoniado con demonios hasta por los oídos, hasta por los poros, y viene Dios y lo limpia, viene Dios y lo libera, viene Dios y hace cuantas cosas con ellos, y luego ellos se olvidan de Dios. Pero cuidadito con eso,
Cuidadito, es que hay mucha gente que han sido bendecida y no están aquí hoy. Son malagradecidos. Y profetizo que lo perderán todo. Porque la palabra lo dice. Y Dios no se equivoca. Mucha gente han salido del propósito y lo han perdido todo. Y hasta la salvación pierden. Hasta la salvación pierden. No porque lo diga yo, ni porque yo desee eso. Es que la palabra lo dice. La palabra lo dice, que lo que tú siembras, eso también segará. Dígale al que está a su lado, lo que tú sembrares, eso también va a cosechar. Pero Dios ha sido demasiado bueno con nosotros, demasiado, demasiado. Desde que nos salvó, nos limpió, nos liberó, nos bendijo. Ahora yo entiendo por qué a mucha gente Dios no bendice. Hablando en términos económicos, porque hay gente que desde que Dios comienza a bendecirlo económicamente se alocan. Se alocan, literalmente se alocan. Pierden la cabeza. Con disparatico, porque Dios comienza a probarlo, a ver, con disparatico. Con cositas para ver. Y con esas cositas se desaparecen. No hay quien lo vea. Se pierden, se extravían. Y yo he visto eso mayormente aquí en Barahona, que hay mucha gente desagradecida. Dios mío. A mí me decían que Barahona era difícil, pero yo no lo creía mucho, ¿no? Pero lo he vivido en estos 19 años que tengo aquí ministrando. Primero como evangelista, ¿verdad? Comencé hace ya 25 años. ¿Qué 25? Ya yo tengo ya más de 30 años ministrando la palabra. Pero yo ministraba fuera de Barahona y Dios me bendecía fuera de Barahona. Pero ya aquí en Barahona llevo 16 años, 17 casi. Y la gente es dura de servir acá. Dura. Siempre hay un remanente fiel, pero la gente en su gran mayoría es bastante dura de servir. Y eso hay que romperlo en esta ciudad. Eso hay que destruirlo. Amén. Porque Dios está dispuesto siempre a bendecirnos. Es más, de hecho, ya Él nos bendijo. Porque la sangre de Cristo tiene ese poder. Dígale al que está a su lado, hay poder en su sangre. A mucha gente todavía Dios no ha bendecido porque Él conoce el corazón. Mira el ejemplo que hay de muchos. Mira el ejemplo que hay de muchos. Y Dios dice, bueno, si yo bendigo a fulano, le voy a hacer un daño en vez de un bien. Un daño le voy a hacer. Entonces mejor la tengo a pie, que venga a pie a la iglesia. Mejor la tengo que come de vez en cuando, que por lo menos se arrodillan cuando están así y buscan mi rostro, que si la acomodo. Entonces si la acomodo, ay. Si la acomodo lo perdimos o la perdimos. Eso es lamentable, muy penoso. Ahí se ve la profundidad que tienen esa gente en la palabra. No tienen ninguna profundidad. No tienen ninguna profundidad. Amén, hermanos. Escucha bien lo que dice 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. Porque hay gente que piensan que cuando están en Cristo ellos pueden hacer con su cuerpo lo que quieran. No es así. Ya tu vida completa le pertenece a Dios. Tu vida completa le pertenece a Dios. Amén. Amén. Dígale al que está a su lado, nuestros espíritus pertenecen al Señor, pero también nuestro cuerpo pertenece a Dios. Hemos sido redimidos y nuestro cuerpo pertenece a Dios. Amén. Estoy hablando del cuerpo físico para aquellos que piensan, yo hago con mi vida lo que yo quiera. No, no es así. Si tú haces con tu vida lo que tú quieras, ya a ti no te gobierna Cristo, te gobierna el otro. Ya a ti no te rige Cristo, te rige el otro, el enemigo. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro?
porque habéis sido comprados por precio. O sea, el cuerpo físico fue comprado también por precio. Hay gente que no sabe eso, se lo estoy enseñando ahora. El cuerpo físico tuyo y el mío fue comprado también por precio. Dice, por lo tanto, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo, ¿lo está leyendo conmigo? Y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿De quiénes son? Entonces, ¿cómo tú vas a agarrar un domingo, un ejemplo, y te vas a quedar con tu cuerpo en tu casa? O te vas a ir para la playa un domingo, habiendo culto, servicio a Dios. O te vas a ir por un río, o te vas a ir por, qué sé yo, para dónde. No soy dogmático, escucha bien, no soy dogmático. No es que un día tú no salgas de vacaciones con tu familia, yo lo he hecho. No se trata de eso, se trata de hacerlo por costumbre. Una costumbre tuya, el tú tener las cosas de Dios como en la última lista de tus prioridades. ¿Me voy a entender? O sea, poner otras cosas por encima de las cosas de Dios. Por encima de las cosas de Dios. ¿Tú estás glorificando a Dios con tu cuerpo? No, yo me quedé en la casa también adorando a Dios. Mentira. Eso es mentira. Porque la palabra dice que debemos congregarnos en la congregación de los santos, que es la congregación de los primogénitos. Y la congregación de los santos nos envuelve a todos en un mismo lugar para adorar y glorificar su nombre. Tú en tu casa lo puedes adorar lunes, martes, miércoles, los días que tú quieras. Y las horas que tú quieras, pero uno separa 2 horas durante la semana, los domingos, para adorar a Dios como cuerpo que somos. En tu casa lo puedes hacer cualquier día y a cualquier hora, de forma individual, eso es otra cosa. Pero como cuerpo debemos adorarlos todos juntos y hacerlo en espíritu y en verdad. Este pasaje que hemos leído de 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que no solamente el Señor es dueño de nuestro espíritu, sino también que el Señor es el dueño de nuestro cuerpo, porque Él lo compró. No fue que tampoco le salió de gratis, no, Él lo compró. Él compró tu cuerpo. Por tanto, tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una persona me preguntó hace unos cuantos días: pastor, ¿y yo me puedo hacer un tatuaje en mi cuerpo? Y le voy a poner Jesus is Lord. Jesús es el Señor. Le dije, ¿ese cuerpo de quién es? ¿Oh, mío? No. Le dije, no. ¿Cómo así? No, ese cuerpo es del Señor. No, yo sé que mi espíritu es del Señor. No, tu cuerpo también. Y le busqué esa escritura. Cuando le busqué esa escritura, dijo, ¡ay, Dios mío! Y yo, tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Tú tienes que preguntarle al dueño del cuerpo. Hello. Tienes que preguntarle al dueño de tu cuerpo. Dígale al que está a su lado, uy, 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 uy. Amén. Cuánta basura hay en el mundo, cuántas cosas que no son necesarias. Cuántas cosas que la gente quiere hacer con su cuerpo pensando que es su cuerpo. Y viven entonces mostrando su cuerpo como que son de ellos. Y así, con mollero y con cositas y así. Y los pompis así. En las redes sociales tú ves cristianas. Que parece como que andan en búsqueda. Tú la ves así. Bendiciones. Yo nada más digo, Señor tenga misericordia. Señor tenga misericordia. Por eso pasan las cosas.
Y después queremos reprender al diablo. No es el diablo, no. Es que uno provoca ciertas cosas. Dígale al que está a su lado, hoy tú estás aprendiendo que ese cuerpito que tú tienes, o ese cuerpazo que tú tienes, no es tuyo. No es tuyo. Ay, pastor, no es tuyo, dice la Biblia. Después no diga que no te enseñe eso cuando te encuentres en el infierno. Porque hay gente que piensa que uno no se puede perder. Déjame decirte que hay mucha gente perdida en el infierno después de creer en Cristo. Están perdidas ardiendo en el infierno por no escuchar y entender lo que la Biblia dice. Tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras después que estés en Cristo. O sea, antes de Cristo tú eras ignorante, dice la Biblia, era ignorante. No tenía conocimiento de la palabra, pero ya que tú estás en Cristo, ese cuerpo que tú tienes no es tuyo. No es tuyo. Tú tienes que saber hasta cómo te viste. Si eres mujer y tienes un cuerpo bonito, porque hay mujeres que son mal talladas, pero hay mujeres que tienen un cuerpo bonito. Tú tienes que saber cómo te viste para que vista con decoro. La Biblia dice que debemos vestir decentemente y con pudor. Los hombres también deben saber cómo se visten. Porque ya ese cuerpo no es tuyo. Hay gente que piensa, ay, mi cuerpo. Se miran en el espejo. Ya después que están en Cristo, ay, mi cuerpo, ay, mi cabello, mira. Hoy me lo voy a pintar de verde el cabello hoy. De verde, oye eso, parecen payaso. De verde, rojo, amarillo. Yo digo, Dios mío, pero ¿qué demonio es eso? Ya, cada hebra de tu cuerpo no te pertenece. Ay, mis ojos, pastor, no te pertenece nada, ni tus ojos, ni tu oreja, nada, ni tus labios. Ay, qué labio más carnoso tú tienes. Señor, te reprenda, carnal. Nada te pertenece, nada te pertenece, nada. Dije unos cuantos chistes para que se ría. Nada te pertenece, absolutamente nada. Porque ya tú fuiste comprado por precio. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario. Y ya ese cuerpo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Y Dios te va a pedir cuenta en aquel día de cómo tú administraste el cuerpo que no era tuyo, sino que era de Él. Se lo estoy enseñando porque uno está vivo ahora y no se sabe cuándo uno va a morir. Porque desde que uno se muere, uno entra a otra dimensión inmediatamente. Ya yo he visto varias veces esa otra dimensión que es más real que esta. Incluso los colores son más hermosos y brillantes que estos colores de aquí abajo. Y cuando uno cierra los ojos y lo abra del otro lado, ay, nos van a pedir cuenta. Nos van a pedir cuenta. Dice Colosenses 1:12, y con esto voy a terminar. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Señor nos ha hecho participantes de esa herencia. Así que vamos a glorificar a Dios con nuestros cuerpos y con nuestros espíritus, los cuales son de Dios. Vamos a estar de pies. Los cuales son de Dios. Cierra tus ojos y comencemos a darle gracias a Dios. Dile, Señor, te doy gracias por tus bendiciones, por tus promesas. Gracias porque hoy me enseñaste que tú me compraste por completo y que nuestros cuerpos te pertenecen, al igual que nuestros espíritus. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz, por redimirnos.
Ahora yo quiero, después de esta enseñanza, convertirme en un digno representante de tu reino. Que mi cuerpo exhiba la transformación de Cristo. Que mi cuerpo sea modelo a seguir. Que mi cuerpo sea un modelo del reino. No un modelo de la carne, sino un modelo del reino. Que la gente cuando me vea físicamente diga, ahí va una mujer de Dios. Ahí va un hombre de Dios. Ayúdame a serte fiel en todas las áreas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.